Familia en hebreo bíblico, tal y como la entendemos hoy, se dice bait. Existe también otro término que es mispajá, que se refiere a la familia en un sentido más amplio y que incluye no solo a los padres e hijos, sino también al resto de parientes, a los tíos, a los sobrinos, a los abuelos, etc. Aquí nos vamos a centrar solo en la primera. Bait, además de familia, también puede traducirse por casa, hogar, templo. Si te fijas bien, la palabra bait tiene las mismas letras que el nombre de la letra bet, que precisamente en su pictografía original representaba el plano de una casa visto desde arriba, mostrándonos su interior. Por eso mismo la letra bet será la escogida para representar gramaticalmente la preposición en ese sentido de en el interior de algo, dentro de algo. Bet es la segunda letra del alefato y su valor numérico es 2. Lo cual tiene sentido, pues para formar una familia hacen falta como mínimo 2 personas, un padre y una madre. Sin embargo, Bet tiene el privilegio de ser la primera letra con la que empieza la escritura, Bereshit, en el principio. En su pictografía cuadrada, una de las tradiciones de los sabios de Israel nos enseña que la letra se forma de unir 2 Vav, una arriba y otra abajo, con una línea que cierra su lado derecho y que deja abierto el izquierdo. En otros vídeos ya he hablado de cómo la letra Vav, cuyo valor es 6, representa al ser humano, creado al final del sexto día, creado precisamente como hombre y mujer. De esta manera, en el plan de Dios, la unión de un hombre y una mujer está llamada a formar una familia. Así, la unión de Adán, Vav, y de Eva, Vav, formarán la familia humana, bendecida, según el Génesis, para crecer, multiplicarse, pisar la tierra y someterla. De hecho, si sumas las 2 Vav, 6 más 6, te dará 12, que vuelve a sumar 3, el valor de la letra Gimel, que representa el pie de un camello, ese pisar y moverse por la tierra, y también la riqueza y generosidad de un hombre rico, es decir, el crecimiento y la multiplicación. Interesante es también que la letra Bet es con la que empieza la palabra Ben, hijo, y es que la unión sexual entre el hombre y la mujer no está simplemente orientada al placer, sino a la generación de los hijos. El placer, como la unión que da el acto sexual, son medios de los que Dios ha querido que gocemos al participar de su poder creador. Pero la finalidad es engendrar hijos, abrirse a la vida, de la misma forma en que la letra Bet está abierta precisamente por el lado hacia el que continúa el texto, es decir, hacia donde se escribe la historia. Esto es interesante porque si Bet, la familia, es la unión de 2 Vav por medio de una rayita que cierra a la derecha, quiere decir que para que el hombre y la mujer puedan formar una familia, ambos deben dejar de mirar hacia atrás, hacia lo que fue escrito antes de ellos, y avanzar hacia adelante. Por eso repetirá Jesús, como ya lo había dicho en el Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre, es decir, dejará de mirar al pasado y se unirá a su mujer por medio de esa rayita que dije antes, y serán los dos una sola carne, al engendrar un hijo, Ben. La propia palabra carne en hebreo comienza con la letra Bet, basar, formada precisamente de las letras Bet, Shin, Res. La letra Shin representa el amasamiento y la revelación. La letra Res es la cabeza de un hombre. Así, basar, la carne, nos habla del interior que forma y que revela al hombre. Y es que es imposible que haya un hombre sin carne humana, sin cuerpo. Por eso la resurrección de la carne es tan importante, porque la eternidad que Dios nos ofrece es a la persona humana entera, no solo a su alma, también a su cuerpo físico. Este mirar hacia adelante no solo es necesario para la formación de una familia, sino también para la formación plena de los hijos. La familia debe enseñarles a mirar hacia adelante, a no detenerse en el pasado. Si Bet se hubiera detenido en sí misma, no habría texto, no existiría la historia. La Biblia se habría quedado en una sola página, con una sola letra. La familia, el padre y la madre deben transmitir a los hijos todo lo aprendido y experimentado con Dios para que luego ellos sigan adelante y aprendan y experimenten nuevas cosas con Dios, que luego ellos transmitirán a sus hijos y así hasta el final de los tiempos. Si le quitamos a la letra Bet una de las Vav con las que decíamos que se formaba,
que puede ser la figura del padre o de la madre, en lugar de formar una familia, se nos forma la letra res, que representa la cabeza de un hombre, que podemos ver como el individualismo, la soledad y el egocentrismo. Por eso dirá Dios que no es bueno que el hombre esté solo, que necesita una ayuda que le saque de su soledad, una vav que le convierta en bet. No existe vocación de soltería. El hombre está llamado a darse al otro. Ese otro, claro que puede ser el marido o la mujer, o en el caso de los célibes, como los sacerdotes, o de la vida consagrada, puede ser la Iglesia, la orden a la que se pertenece, o la misión concreta que Dios les incita a realizar en esta vida. La letra res, además, solo tiene una pata. Si la dejas sola, se tambalea y se cae. Se siente insegura. Así, si no le ofrecemos a los hijos la seguridad de un padre y una madre, ellos crecen inseguros, se tambalean y luego tratarán de sostenerse en cualquier postor que les ofrezca algo de seguridad. Por eso, si quieres controlar y manipular una sociedad, lo primero que debes hacer es atacar y destruir el fundamento de la familia. Conseguirás hijos manipulables, dependientes de todo aquello que les ofrezca el oro y el moro, aunque sea mentira. O para un rato. Otra tradición de los sabios de Israel ve a la letra bet formada de poner una res, que era la cabeza de un hombre que decíamos antes, sobre una vav tumbada, un gancho o clavo que asegura las cosas. Así, la familia está llamada a dar seguridad a los hijos, a formarles como personas, a recogerles cuando se caigan y a enseñarles a mantenerse de pie. Si sumamos el valor de la letra res, 200, y el de vav, 6, nos dará 206, que vuelve a darnos 8, el valor de la letra het. Esta letra representa la protección de una valla, la vida que se produce en el útero materno y también el nacimiento. Y es también el valor último del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Así la familia está orientada a ofrecer protección a los hijos, a darles la vida, a permitirles nacer y a ser ellos mismos. Pero no pueden ser ellos mismos si no imitan a Jesús. Es decir, la familia debe enseñar a los hijos a ser otro Cristo, y eso se consigue mediante las diferentes formas de transmisión de la fe. Las propias letras de la palabra bait nos muestran este movimiento que va desde el interior, bet, hacia yod, la cruz, taf, hacia el encuentro con Dios mismo, que también es representado por esta letra. Y suman 412, que en hebreo se escribe simplemente leyendo bait al revés, mostrándonos el movimiento de vuelta, ese encuentro que vuelve hacia el interior de uno mismo. Así la familia es como un corazón. El corazón se expande y se contrae. Si no realiza ese movimiento, quiere decir que está muerto. Si solo se expande, revienta. Y si solo se contrae, quiere decir que se está pudriendo. Su vida depende de expandirse y contraerse continuamente. Así la familia se expande y se contrae, sale de sí misma y vuelve hacia sí misma. Por eso Jesús enviaba a sus discípulos, a su familia, en misión hacia afuera y luego les reunía para estar con ellos a solas. Es el movimiento de la vida, sístole, diástole. Esto lo vemos en las familias y también en la Iglesia y en las realidades que la componen. Si estas realidades de la Iglesia solo se expanden, acaban reventándose y yéndose cada uno por su propio lado. Y si solo se contraen tratando de mantenerse y alimentarse a sí mismas, se pudren y aparecen los comportamientos sectarios. Solo cuando hay un verdadero movimiento de expansión, contracción, en el que se recibe sangre y se envía sangre, es cuando aparece la vida. Por último y para acabar, la suma de las letras de bet, que nos daba 412, vuelve a darnos 7, el valor de la letra Sain. Esta letra representaba originalmente un arado, una herramienta cortante usada para penetrar la tierra y revolverla, preparándola para poder ser sembrada. En su forma cuadrada representa una espada, que conserva básicamente también ese sentido de penetrar y de cortar. Y los sabios de Israel la asociarán con el discernimiento. De hecho, su versión cuadrada se forma de hacer que una vav suba y suba y suba hasta alcanzar la yod que tiene arriba en el techo, cuya pictografía era un brazo o mano y representaba la voluntad de Dios. Así, otra de las misiones de la familia es discernir, tocar la voluntad de Dios y ponerla en práctica, llevándola sobre el terreno, sobre la propia vida, sobre la propia historia, como el arado trabaja la tierra preparándola para dar fruto. Sain representa también a un hombre coronado, a un hombre que llega a lo más alto, a la plenitud de sí mismo. Así la función de la familia es que los hijos lleguen a ser lo que Dios quiere de ellos y no que simplemente se parezcan a nosotros.
Todo esto además lo podemos ver en la Sagrada Familia de Nazaret. Un hombre, José, y una mujer, María, que protegen, custodian, alimentan y ayudan a su hijo, Jesús, a ser hijo de Dios y a cumplir su misión en esta tierra. 3 corazones en un solo corazón, sin dejar por ello de ser ellos mismos, con sus propios dones, sus propias virtudes y sus propias capacidades personales. El secreto de la familia de Nazaret es que José buscaba en todo hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Y lo mismo hacía María, y lo mismo hacía Jesús. Ahí está el secreto de la comunión. La comunión no es un contrato social donde 2 personas se comprometen a no cruzar las líneas rojas marcadas por el otro. La comunión no puede darse por el simple establecimiento de una serie de normas, de usos, de costumbres o de formas de pensar. La comunión es un don divino, de hecho es el don divino, la vida misma de la Trinidad, que surge cuando la persona desea sinceramente hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Cuando eso ocurre en una familia o en una parroquia o en un grupo, la persona puede estar en comunión con el resto, aunque algunas personas de ese resto no estén en comunión con ella. Porque la comunión no necesita que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. La comunión es el don de la Trinidad misma que nos empuja a darnos a nosotros mismos, a dar la vida por los demás sin necesidad de por ello tener que traicionar la verdad. Fíjate en María, José y Jesús. Todos ellos tienen un diálogo con Dios que el otro no conoce. Dios no le reveló a José que María iba a quedarse embarazada por obra del Espíritu Santo. Tampoco le reveló a María que José debía cogerles a todos y trasladarles a Egipto. Tampoco les reveló a ninguno de ellos que Jesús debía quedarse en Jerusalén y ocuparse de las cosas de su Padre. Sin embargo, nunca se rompió la comunión entre ellos, porque confiaban los unos en los otros, no había suspicacias, aceptaban que Dios puede revelarte cosas a ti que no tiene por qué revelármelas a mí, y por eso mismo me fío de ti, confío en ti. Imagínate que cuando José le dijo a María que debían irse a Egipto porque querían matar al niño, ella le hubiera dicho: ¿pero qué dices, José? Si eso fuera así, Dios me lo había revelado a mí, que soy la Virgen María. De aquí no nos movemos hasta que no me lo confirme a mí. Probablemente habrían matado al niño. Eso es lo que hace la desconfianza, las suspicacias, el deseo de ser yo quien lo tiene que ver claro. Nos hace detenernos ante el enemigo, tomar las decisiones tarde y muchas veces terminar siendo destruidos. Por el simple hecho de no confiar en mi marido o en mi mujer o en mi hijo, o no confiar en mi párroco, o los laicos no confiar en los pastores, o los pastores no confiar en los laicos. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos enseñe a ser y vivir como verdaderos hombres y mujeres de Dios, como verdaderas familias de Dios, como verdaderas parroquias de Dios y, en definitiva, como verdadera y viva Iglesia de Dios.